El encuentro impactante. Una mujer en oración descubre al Mesías y transforma una ciudad en 3 días. En el tercer año de Joaquín, rey de Judá, un calor incesante abrasaba la tierra de Samaria. Era una mañana como ninguna otra, marcada por la soledad y un anhelo de redención. Ana, una mujer marcada por el dolor, se dirigía al pozo de Jacob, un lugar que había venido a conocer más por su aislamiento que por su necesidad de agua. Cada paso que daba pesaba como el reproche de su comunidad que la había abandonado a su destino. Mientras la luz del sol se reflejaba en el agua cristalina del pozo, un hombre inesperado se sentaba allí, rompiendo la monotonía del día. Aquel era Jesús de Nazaret, un maestro itinerante que desafiaba las normas y buscaba el corazón perdido de la humanidad, incluso en un territorio que muchos judíos evitaban. Al ver a Ana, con su cántaro desgastado en mano, sus ojos se iluminaron. «Dame de beber», le pidió, sorprendiendo a Ana, quien jamás había imaginado que un judío se dirigiría a ella, una samaritana despreciada. La conversación fluyó, y Jesús comenzó a desvelar lo que había en su corazón. «Si conocieras el don de Dios», le dijo, «y quien te pide de beber, tú le pedirías a él te daría agua viva». Ana, intrigada, preguntó, «¿De dónde obtendrás esa agua viva?». En ese momento, la mención de su pasado salió a la luz. «Has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido». La profundidad de esas palabras atravesó su ser como un rayo de verdad. Aquel extraño sabía su historia, su lucha y su soledad. Pero en vez de alejarse, Ana se sintió atraída hacia la esperanza que emanaba de Jesús. «Soy el Mesías», declaró con autoridad. Las cadenas que había llevado durante años comenzaron a romperse, y el amor incondicional que él representaba resonó en su interior. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Ana dejó su cántaro y corrió hacia su ciudad gritando, «He encontrado al Cristo». Su corazón, antes atrapado en el temor y las sombras del desprecio, ahora ardía con la luz de la verdad. En 3 días, la ciudad que la había marginado se vio envuelta en un avivamiento. Aquellos que la habían rechazado acudieron a escuchar. «Ya no creemos solo por lo que tú dices», proclamaron, «sino porque hemos oído su voz nosotros mismos». El eco de su encuentro resonaba en sus corazones mientras Ana miraba cómo la esperanza florecía entre su pueblo. Y así, el poder del perdón y la redención comenzaba a desplegarse en su vida y la de su gente, revelando el asombroso movimiento de Dios en sus corazones quebrantados. ¿Cómo se desarrollará la historia de redención para ella y su gente? El misterio aún espera ser revelado en los planes divinos que estaban por desencadenarse en sus vidas, mientras el eco de la transformación única de Ana continúa. No pasó mucho tiempo, y la vida de Ana estaba completamente transformada. El fervor de su encuentro con el Mesías resonó en cada rincón de su ser, y cada paso que daba en su ciudad ahora estaba revestido de una confianza renovada. Sin embargo, el aire aún estaba cargado de tensión. Los murmullos sobre nuevas creencias y sanaciones comenzaban a provocar inquietud entre aquellos que no entendían la magnitud del gesto de amor divino que había tenido lugar. Mientras Ana compartía su testimonio, otros hombres y mujeres de la ciudad se unieron a ella. Gedeón, un joven pescador, se atrevió a preguntar, ¿podría un hombre como él realmente cambiar nuestro destino?
Ana miró a Gedeón con ojos llenos de gracia y le respondió: «Si has visto lo que yo he visto, si has escuchado lo que he escuchado, no dudarías. Él es el agua viva que sacia el alba». Juntos, como un grupo unificado por la esperanza, se dirigieron al pozo donde se produjo la revelación. Allí comenzaron a orar, pidiendo entendimiento y claridad en medio de sus corazones atribulados. Las palabras de Ana resolaban en sus oídos, llenando su espíritu con una incertidumbre hermosa y emocionante. Mientras oraban, el cielo se oscureció de repente. Nubes grises comenzaron a formarse, como si la creación misma sintiera la tensión palpable de aquel momento. Al alzarse la voz de Ana en plegaria ferviente, una calma sobrenatural se apoderó del lugar. En medio del silencio, un murmullo se hizo audible, como un susurro a través del viento. «Donde hay dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Las palabras parecían retumbar en sus corazones, infundiéndoles valor. Pero el verdadero desafío estaba por llegar. Los líderes religiosos, quienes ahora veían su influencia crecer, comenzaron a cuestionar con dureza aquellas nuevas enseñanzas y la identidad de aquel extraño maestro. El temor cernía sobre Ana y sus nuevos compañeros de fe. ¿Serían capaces de sostener su creencia frente al inminente juicio? Estando reunidos nuevamente, Gedeón sugirió: «Hablemos a las autoridades. No debemos dejar que el miedo disuada la verdad que hemos encontrado. El Mesías tiene poder sobre incluso los más temidos». Ana, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros, se sintió impulsada a actuar. Fue entonces cuando oró con fervor y determinación: «Señor, que nuestra fe se mantenga firme. Que no seamos desanimados, sino que seamos faros de luz en la oscuridad». Al salir, se encontraron con los fariseos, quienes no estaban dispuestos a aceptar que su entendimiento de la ley fuera desafiado. «¿Quién te ha dado autoridad para hablar así?», demandaron, con ojos amenazantes. Ana, sintiendo el poder del Espíritu Santo en su corazón, respondió con valentía: «El que me habló en el pozo es quien da vida a los muertos. Su autoridad proviene del cielo». Entre murmullos de incredulidad, una sombra de duda cruzó los rostros de aquellos hombres. Pero Ana podía sentir que la verdad empezaba a surgir, como un resplandor que se abría paso en la oscuridad. En ese instante, supo que lo que había comenzado en su vida era solo el principio de un movimiento mayor. Aquellos que oían su testimonio se rendían a la verdad, mientras la promesa del reino se desplegaba ante sus ojos. Los días pasaron en un velo de expectación, y Ana, llevada por la fe y la valentía, continuó desafiando a los que se oponían al Mesías. Pero la pregunta permanecía latente: ¿cómo respondería Jesús a las crecientes tensiones? ¿Y qué implicaciones tendría esto para todos ellos? Porque estaba claro que lo que Dios estaba desatando en su nación era mucho más profundo de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. Con el pasar de los días, la atmósfera en la ciudad se volvió cada vez más densa. Ana y sus compañeros notaron que el eco de su fe resonaba no solo en sus corazones, sino también en los murmullos de la multitud. La gente comenzaba a reunirse en torno a ellos buscando respuestas a preguntas que hasta entonces habían permanecido sin contestar. Un día, mientras se encontraban orando juntos en el pozo, una mujer llamada Miriam se acercó, con una expresión de desesperación en su rostro. «Por favor», suplicó, «mi hijo está enfermo, no hemos hallado medicina que lo alivie». Las palabras de la madre doliente golpearon el corazón de Ana, quien, con la compasión del Mesías ardiendo dentro de ella, se volvió a sus compañeros y les dijo: «Demos testimonio del poder de aquel que puede sanar, oremos por él». Con manos entrelazadas, elevaron sus voces a Dios, invocando el nombre del Mesías. De repente, una luz brillante descendió sobre el lugar, y aunque los ojos de Miriam se llenaron de temor, Ana la sostuvo: «No temas, hermana, Él escucha nuestras súplicas». En ese momento, una calma sobrecogedora envolvió a todos, como si la misma creación se hubiese detenido. Los días se convirtieron en horas llenas de propósito.
Cierta noche, mientras Ana dirigía una oración colectiva, experimentó algo sin precedentes, una revelación de su profundo destino en Dios. Sintió que el Espíritu la guiaba y en voz alta declaró: «El tiempo de liberación ha llegado. El Mesías no solo ha venido para transformar vidas individuales, sino para manifestar su reino aquí, entre nosotros». La multitud comenzó a murmurar y algunos se sintieron atraídos por sus palabras, mientras que otros, escépticos, cruzaron miradas de desdén. Pero Ana no se permitió desanimarse. Siguió compartiendo el mensaje con fervor, cada vez más segura del propósito divino que habitaba en ella. Sin embargo, esa tensión palpable no pasó desapercibida para los fariseos, quienes comenzaron a conspirar en la oscuridad para silenciar a Ana y su grupo. Una noche, los líderes religiosos se congregaron en secreto, describiendo un complot que podría detener el creciente avivamiento. Debemos desmantelar sus creencias antes de que se fortalezcan y atraigan a más alboroto entre el pueblo, murmuró uno, su voz baja y amenazante. Ana sintió el peso de esas amenazas, pero en su corazón sabía que estaban luchando contra algo que no podrían contener. «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?», se recordó a sí misma. Observando a su alrededor, vio inquietud en los rostros de sus compañeros, pero también un resplandor de determinación. Sabían que el Mesías estaba con ellos. Al día siguiente, se prepararon para un encuentro con la comunidad. En el centro de la plaza, bajo el sol naciente, Ana se puso de pie, y su corazón latía con una mezcla de miedo y fe. «Hoy, ante ustedes, les declaro que el poder de nuestro Señor es mayor que cualquier temor que enfrentemos. Él ha sanado, Él ha liberado, y Él está aquí entre nosotros». Ante sus palabras, un murmullo surgieron en la multitud, y algunos de los fariseos se acercaron, listos para confrontarla. Ana levantó su mano, y con la autoridad que Dios le había conferido dijo: «Ustedes consideran la letra de la ley, pero se les ha dado la oportunidad de conocer al autor de la vida. Hoy es el día de su salvación». Los fariseos se miraron entre sí, incrédulos, mientras la multitud comenzaba a debatir con fervor. Pero en el fondo de su alma, Ana sabía que sobre ella había un manto de protección. Sin embargo, la oscuridad que se avecinaba sobre ellos no se detendría. En ese instante, algo en su espíritu le reveló la inminente confrontación que estaba por venir. Cuando la multitud se dispersó y Ana se recostó en su cama esa noche, sintió un frío helado en su corazón. En medio del silencio, una voz resonó en su interior, desafiándola a considerar el futuro. ¿Qué pasaría si su valiente testimonio provocara un conflicto mayor del que hasta ese momento había visto? Ana cerró los ojos con firmeza en su fe, sabiendo que la lluvia del Espíritu estaba por interrumpir la tormenta que se acercaba y que en el fulgor del conflicto el plan de Dios se revelaría de maneras que jamás había imaginado. En su mente resonó una advertencia: había llegado el momento para la promesa de Dios. A la mañana siguiente, Ana despertó con una sensación de inquietud. La luz del sol atravesaba entre las rendijas de la ventana, pero su paz interior parecía estar repleta de una anticipación sombría. Se vistió con intención, cada prenda era un recordatorio de la misión que tenía ante ella. La comunidad esperaba por su testimonio, y la sombra de los fariseos seguía cernida sobre ellos, como un lobo al acecho de su manada. Se reunió con sus compañeros en el pozo, donde habían compartido tantas oraciones, y notó que sus rostros reflejaban lo que sentía en su corazón. «Hoy es un día de revelación», les dijo. «Acérquense, para que nuestras voces se unan en un solo clamor». Con cada oración, el cielo parecía ardiente, y el fervor en sus corazones resonaba como una potente trompeta de guerra. Mientras oraban, una mujer anciana se acercó con pasos vacilantes. Era Noemí, una figura conocida en la comunidad, que había perdido a su hijo unos años atrás. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que hablaban de pérdidas irreparables. «Ana, hija,
He oído rumores de las sanaciones que han ocurrido. ¿Crees que pudieras orar por la paz de mi corazón? Ana se sintió conmovida y, recordando el poder del Mesías, le tomó las manos. Noemí, hoy el Señor te dará nueva esperanza. Te declaro que el amor de Dios puede llenar el vacío que has sentido. Mientras oraban, una brisa suave llenó el ambiente, y de repente el rostro de Noemí se iluminó. Las arrugas de su expresión fueron reemplazadas por un brillo radiante. He sentido su presencia, Ana. Él ha venido por mí. La multitud se aglomeró, inquieta por lo que presenciaban. Ana deshizo una señal para que se acercaran. El mismo Dios que sanó a Noemí, el Dios de nuestros padres, está aquí hoy obrando entre nosotros. No solo para sanar cuerpos, sino para restaurar corazones que han estado heridos. Sus palabras no solo resonaron en los oídos, sino que tocaron profundamente los corazones de aquellos que escuchaban. A medida que el clamor de la multitud crecía, el aire se tornó electrizante. Sin embargo, la sombra de los fariseos, quienes habían estado vigilando, finalmente se hizo palpable. Se acercaron con miradas de juicio, listos para silenciar la revelación que se estaba desatando. «¿Qué está ocurriendo aquí?», preguntó un fariseo de alto rango, con voz cortante. «¿Acaso promueves instigaciones en contra de nuestras tradiciones?». Ana se enfrentó a ellos, su fe ardiente en cada palabra. «No vengo a desmantelar, sino a cumplir». El profeta Isaías escribió: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón». Hoy se cumple esta escritura en sus oídos. Los corazones de los presentes palpitaban de emoción, pero los fariseos, con odio en sus corazones, comenzaron a murmurar entre ellos. «Necesitamos actuar con rapidez, su influencia se expande, y esto es peligroso». Mientras debatían su estrategia, Ana sintió la urgencia del cielo. Sabía que el momento de la promesa se acercaba, y la batalla espiritual había comenzado. El temor trataba de infiltrarse en su espíritu, pero se aferró a la promesa que resonaba en su corazón. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia de Dios. La multitud comenzó a responder con fervor. Un murmullo se convirtió en un clamor de adoración, resonando a través de las calles. Ana, sin saberlo, estaba por convertirse en el catalizador de un avivamiento que transformaría a su comunidad para siempre. Y antes de que pudiera reflexionar sobre lo que ocurría, un hombre del fondo del grupo comenzó a gritar: «¡El Mesías ha llegado! ¡Viva el Rey, nuestro Salvador!». En ese instante, un silencio notable llenó el aire. Ana se dio cuenta de que el plan de Dios comenzaba a desenrollarse ante sus ojos como un lienzo fresco desenrollado con la mano de un artista. Este clamor colectivo no era solo un eco de fe, era el anuncio de un nuevo reino que comenzaba a manifestarse, y la verdad estaba a punto de ser revelada de manera gloriosa. Mientras su corazón latía con fuerza, el Espíritu la impulsó a mirar más allá del presente. ¿Qué haría Dios a continuación? ¿Cuál sería el siguiente paso en esta dramática obra de redención? Ana, con fe inquebrantable, se mantuvo atenta, lista para descubrir más sobre el plan soberano de Dios. El clamor de la multitud resonaba entre las callejuelas, mientras el Espíritu de Dios continuaba moviéndose como un torrente, despertando corazones adormecidos. Ana, con su espíritu elevado y el fervor encendido, sintió el llamado de lo divino. En medio de un momento electrizante, ella alzó su voz: «Escuchadme, pueblo de Israel, no temáis, porque el poder de Dios se manifiesta aquí, en medio de nosotros». Las palabras brotaron de su boca con gracia y autoridad, y el eco de sus afirmaciones penetró en los corazones. Cada sílaba como un aceite fresco, ungido para sanar. La multitud, inspirada por su valentía, comenzó a aplaudir y a alzar manos en señal de adoración.
Entre ellos, algunos murmullos de preocupación surgieron, mientras los fariseos conspiraban entre ellos, porque su dominio parecía desvanecerse. «Mira cómo la gente se deja llevar por la locura», decía uno de los fariseos en voz baja. «Si esto continúa, perderemos nuestra influencia y el pueblo se rebelará. Pero debemos actuar y rápidamente». Mientras los fariseos se retiraban para planear, Ana sintió su llamado. Ella sabía que no podía dejar que el miedo reconociera esta oportunidad sagrada. Inclinándose, buscó entre la multitud a los más angustiados, a los que tenían heridas que necesitaban ser sanadas. Fue entonces que un joven, cuyas manos estaban manchadas de sangre y rasguños, se abrió paso a través del grupo. «Ana», imploró, con los ojos llenos de desesperación, «mi hermana está enferma, sufre de una fiebre mortal. Por favor, ven y mándale una palabra de sanidad». Sin dudar, Ana tomó la mano del joven y en el acto vio más allá de la situación. «Vayan a ella y díganle que el Mesías ha venido. Su sanidad está en su palabra». Mientras la multitud se inquietaba y la noticia de una enferma amenazaba con diseminar el caos, un sentimiento firme de paz y certeza se asentó en su interior. Se volvió a los presentes y les dijo: «Hoy no solo estamos aquí para recibir, estamos aquí para ser enviados». La obra de Dios en este lugar debe propagar la luz. Vamos a orar por los enfermos, a los quebrantados y a todos los que lamentan. Mientras oraban, Ana sintió la atmósfera cambiar drásticamente. Un murmullo suave, un viento fresco lleno de la presencia de Dios se extendió. Entonces, de entre los que estaban ahí, una voz resonó: «He sentido el toque del Señor. Mi hija ha sido sanada. La fiebre se ha ido». Momentos de asombro y alabanza se intercalaban entre las exclamaciones de testimonio de sanaciones. Y los fariseos, que al verse desbordados empezaron a gritar: «¡Silencio! ¿Se inicia una revuelta? El pueblo es manipulable y él se hace llamar el Mesías». Pero Ana, llena del Espíritu, no se dejaba amedrentar. Así como dice él mismo: «El ladrón solo viene a hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». En ese momento, un profundo sentido de propósito reinó en su ser. Ella estaba sola en la brecha entre la vida y la muerte espiritual. A medida que el clamor crecía, el cielo parecía resonar con una melodía de esperanza. Y entonces, en un giro inesperado, de entre la multitud apareció un hombre de mirada intensa. Sus ojos destilaban amor y autoridad. Era Jesús. La multitud contuvo la respiración. El profundo silencio se extendió como un manto sagrado. Ana sintió una sacudida en su pecho, pues reconocía que debía prepararse para un encuentro divino que cambiaría el rumbo de su vida y de su pueblo. Mientras el maestro se acercaba, una sombra de expectación envolvió la escena. El momento de la revelación estaba por cumplirse. Ana se sintió como un niño al borde del descubrimiento de un secreto antiguo. ¿Qué hará el maestro?, se preguntaba, mientras el murmullante viento prometía: «Algo grandioso está por suceder, y el plan de Dios se desplegará ante nosotros». Mientras la multitud esperaba en un silencio reverente, el rostro de Jesús brilló con una luz celestial. Su mirada, plena de compasión, se dirigió hacia Ana, como si la conociera profundamente. Ana sintió que el poder del Espíritu llenaba el ambiente, y una mezcla de temor y asombro la embargó. Este era el Mesías. Sus pensamientos volaron, un torrente de preguntas llenando su mente. ¿Por qué ha venido? ¿Qué mensaje trae? Jesús, con voz suave como el murmullo de las hojas, comenzó a hablar. «Queridos hijos de Israel, el tiempo ha llegado en que las promesas se cumplirán. He venido a liberar a los cautivos y devolver la vista a los ciegos. ¿No se manifiesta el amor del Padre en este momento?» Ana, impulsada por un arrebato del Espíritu Santo, se adelantó.
Señor, yo creo, pero ¿cómo puede ser que con tantos afligidos aquí haya esperanza para nosotros? Su voz, mezcla de angustia y fervor, resonó ante la multitud. Sin embargo, su fe era una antorcha encendida, ardiendo en la oscuridad. ¿No has oído? Él es el buen pastor, dijo Jesús firmemente, mientras un rayo de luz dorada parecía emanar de su ser. El que viene a mí no será echado fuera. La gente sintió otra vez esa paz que venía de su presencia. Entonces, de repente del hombre que antes había clamado por su hermana, retornó, con lágrimas en los ojos. Mi hermana, Señor, estaba atrapada en la muerte, pero al nombre de Jesús escuché su grito de sanidad. Ella se levanta, sana. La multitud estalló en aplausos y lloros de alegría, mientras una ola de esperanza barría la plaza. La realidad del poder divino se manifestaba en cada rincón, llevando consigo el manto de la redención. Los fariseos, desbordados por el fervor que crecía, empezaron a acercarse. «¿Qué es esto?», uno de ellos exclamó. «¿Acaso permite este hombre que el pueblo se extravíe? Este no es el camino de nuestros ancianos». Pero sus afirmaciones fueron ahogadas por el clamor de los corazones restaurados. Ana, sintiéndose fortalecida, se dirigió a la multitud. «No temáis, estas son las promesas vivas del Dios de Israel. Su luz ha venido a ustedes, su reino está cerca. Clamen y serán escuchados». Las palabras se fundieron en un clamor unificado, un ejército de fe Jahad fluyendo juntos, alimentando la atmósfera que parecía vibrar con la anticipación de lo divino. Los milagros no cesaban, uno tras otro. La mujer en cama de fiebre se unió a ellos, su rostro radiante como el alba. «Yo fui tocada, y ahora soy sana. ¿Quién podrá poner resistencia al Santo de Israel?». Su testimonio fue como un abrazo de aliento, resonando en cada corazón de los presentes. Pero en este torbellino de fe, Ana sintió algo profundo en su espíritu. Una inquietud la invadió, como si hubiera un propósito mayor detrás de todo aquello. Fue entonces cuando el cielo retumbó en el corazón de Ana. «¿Qué hay más allá de esto, Señor?», se preguntó interiormente. «¿Qué revelación traes para nosotros ahora que hemos sido renovados?». Y en ese momento un susurro sagrado pareció atravesar las nubes. «La obra comienza, pero este es solo el principio. En 3 días, lo que el hombre ha enterrado será levantado a nueva vida». Ana miró a Jesús una vez más, y su mirada penetrante tocó su alma. La verdad aguardaba en el horizonte, y la promesa del cumplimiento divino la envolvió. Mientras la multitud celebraba su libertad, en el corazón de Ana brotó una nueva esperanza. Algo grandioso está por suceder, algo que transformará no solo a esta ciudad, sino a todo Israel. La multitud, colmada de júbilo y alabanza, resonaba como un río que fluía, y Ana se sintió transportada por la corriente del Espíritu. Sin embargo, su corazón palpitaba con la angustia de lo desconocido, la conciencia de que había más que solo sanidades y liberaciones. Jesús continuó hablando, su voz tan potente como el trueno y a la vez suave como el viento. «Reina la incertidumbre en este pueblo», dijo, «pero cada uno que se acerque verán el rostro del Creador. El tiempo de su restauración está cerca, y aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Estas palabras cortaron el aire, y Ana, profundamente conmovida, sintió un tirón en su alma. «¿Resucitación?», murmuró entre sí. «¿Cómo puede ser que el Hijo del Hombre hable de vida donde solo hay muerte?». La multitud, absorta, percibía la magnificencia de su voz, pero el eco de la revelación abrazaba su corazón con un misterio de proporciones que apenas podía comprender. Mientras tanto, Jesús se giró hacia los fariseos que se habían acercado, llevando la confrontación con la autoridad de su Padre.
¿Dónde está su fe, oh hombres de poca fe? ¿Acaso no creen que el poder de Dios puede resucitar a los muertos y dar vida a lo que estaba perdido? Estas preguntas fueron como flechas lanzadas a sus corazones duros, desafiando sus creencias, invitándolos a considerar su propia ceguera ante el poder divino. Sin embargo, Ana sintió que el aire se volvía más denso, como si la atmósfera misma reclamara una decisión. ¿Qué harían los líderes, quienes habían conocido las Escrituras, pero no reconocían al prometido? Clamó a Dios en silencio, pidiendo guía. El fuego del Espíritu, ardiendo en su pecho, la impulsaba a hacer luz en medio de la oscuridad. De repente, la multitud se tornó inquieta al escuchar un grito desgarrador proveniente del fondo. Una mujer se había aproximado corriendo, su cara marcada por las lágrimas como testimonio de su angustia. «Señor, mi hijo ha caído en la muerte, clamo por tu misericordia». La inquietud creció aún más y muchos comenzaron a murmurar. Ana, sintiendo que la fe debía brillar aún más intensamente en ese momento de desesperación, se volvió hacia Jesús. «Maestro», dijo con una voz firme, «tú has traído esperanza a nuestros corazones. No te detengas ahora. Ven con ella y muéstrale tu poder». Jesús asintió y se acercó a la madre. «¿Dónde está hoy tu fe, mujer? ¿Crees que puedo restaurar a tu hijo?». La tristeza de la madre confundió las promesas, pero su mirada se llenó de anhelo y, con lágrimas en los ojos, ella respondió: «Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad». «Levántate», dijo Jesús, y su palabra resonó en el aire como un eco de la creación. «La muerte no tiene dominio aquí». La multitud contuvo la respiración en un silencio reverente y temeroso. Lo que estaba por ocurrir nubla la comprensión. Al instante, un aura de gloria envolvió la escena mientras Jesús se dirigía al niño en la cama, su mano sobre su frente. «Joven, a ti te digo, levántate». Un estremecimiento recorrió el ambiente y la vida pareció fluir nuevamente en la extenuada figura. Ana sintió que su corazón estallaba con un aliento nuevo y, sin saber cómo contener su emoción, empezó a alabar a Dios. El chico se levantó y la multitud estalló en júbilo. «¡Milagro! ¡Milagro!», resonó entre ellos, un clamor de adoración y fe renovada. Pero en medio del regocijo, el cielo parecía susurrar a Ana: «Esto es solo el comienzo. En 3 días habrán de entender aún más sobre lo que significa la verdadera resurrección». Ana miró a Jesús, su rabino y redentor, y sintió un intenso llamado en su espíritu. La revelación está a la puerta, pensó. Algo más grande está en camino, y nuestras vidas nunca volverán a ser las mismas. Se preguntó cómo y cuándo se manifestaría, y el eco de su oración reverberó en su corazón. ¿Qué grandeza se desataría en este pueblo? La expectativa crecía con cada latido. Un futuro lleno de gloria aguardaba en el horizonte. En los días que siguieron, un aire de anticipación y confusión invadió la ciudad. Ana no podía escapar de la maravilla que había presenciado. Su alma anhelaba comprender el significado más profundo de aquel milagro. Mientras caminaba entre la multitud, el murmullo de los habitantes rebosaba de testimonios sobre el joven que había vuelto a la vida. Sus corazones estaban encendidos con esperanza, pero todavía había un eco de preguntas. «¿Quién es este Jesús?», se preguntaban unos a otros. «¿Es el profeta o el Mesías esperado? ¿Puede él realmente traer liberación a nuestra nación?». Ana, sintiendo el peso de estas disquisiciones, se detuvo en el mercado y se dirigió a un grupo de mujeres que hablaban sobre lo ocurrido. «¿No lo sienten?», exclamó con fervor. «Este es solo el preludio de lo que vendrá. Las palabras de Jesús son vida, hay poder en cada una de ellas». Las mujeres la miraron con asombro. «¿De qué hablas? ¿Cuál es tu fe?», preguntó una de ellas con dudas en su voz. Ana sintió en su pecho que debía expresar con claridad su convicción. La muerte no tiene la última palabra. En él hay vida, y no solo para este niño.
Él habla de un nuevo pacto, de una renovación que cambiará todo. Mientras Ana compartía su expectativa, el cielo parecía hacerse eco de su voz, llenándola de una gracia especial. Era como si el mismo Dios estuviera soplando en sus palabras, haciendo que resonaran en lo profundo de los corazones que escuchaban. Aquella noche, Ana se retiró a su hogar, su espíritu lleno de fervor. La necesidad de que aquellos a su alrededor conocieran a Jesús la mantenía despierta. No podía guardar este mensaje para sí misma. Esa misma noche, Ana se arrodilló en oración, pidiendo entendimiento. Quería saber más sobre el misterio que Jesús había insinuado. ¿Qué esperas enseñarnos, Señor? ¿Cuál es tu propósito en todo esto?, suplicó con fervor, sintiendo que la presencia de Dios la envolvía con un manto de paz. Al amanecer, un hombre corrió por las calles, su voz resonante proclamaba: «El Nazareno está en el monte, el Maestro ha vuelto a enseñar». Una ola de energía emergió entre el pueblo. Ana sintió un ardor en su pecho. Este es el momento, reflexionó mientras se unía a la multitud que se dirigía hacia el monte. Cuando llegaron allí, Ana vio a Jesús rodeado de un grupo de discípulos. Su mirada serena irradiaba amor y autoridad. «Escúchenme, pueblo amado», comenzó él, y cada palabra que pronunció parecía perforar la oscuridad, revelando la luz gloriosa del reino. «El camino hacia la vida es a través de la fe. Yo soy el camino, la verdad y la vida». Ana no podía contener sus lágrimas. En su corazón saboreaba cada respiro de verdad que emanaba de aquellos labios santos. Con cada parábola que compartía, el cielo parecía abrirse aún más, mostrando a todos la gloria del plan divino. Y entonces Jesús dijo algo que dejó a la multitud sin aliento. ¿Acaso no conocen la Escritura que dice que el Hijo del Hombre debe padecer y ser rechazado? Un susurro de confusión atravesó los presentes, pero Ana se dio cuenta de que Jesús estaba revelando algo extraordinario, algo que iba más allá de sus expectativas. ¿Padecer? ¿Él, el portador de la vida?, pensó Ana. La incredulidad se enfrentaba a su fervor, y su espíritu se debatía entre la esperanza y el temor. Comprendía que algo monumental estaba en juego, que cada enseñanza de Jesús guiaba hacia un propósito eterno. Mientras el discurso continuaba, Ana sintió que su corazón comenzaba a entender la magnitud de la revelación. En 3 días habrá un nuevo amanecer. Las palabras de Jesús resonaron en su mente y una profunda certeza la invadió. Las sombras del futuro se acercaban y se daba cuenta de que era el contexto perfecto para que el sacrificio de Jesús cumpliera el plan de Dios. La expectativa palpitaría en el aire, y Ana ahora sabía que a través de la debilidad se manifestaría el poder de Dios en su máxima expresión. Algo grande se acerca. La resurrección no solo será para aquel niño, será para toda una humanidad, proclamó en su interior, y un nuevo fuego comenzó a arder en su corazón. ¿Podría ser que la revelación estaba a las puertas de su vida y de toda la creación? Ana permanecía de pie entre la multitud, sus pensamientos oscurecidos por la revelación que Jesús había compartido. La fragorosa voz de Jesús resonaba en su interior, y mientras su mirada se posaba en su rostro, la impactante verdad comenzaba a florecer en su alma. «El Hijo del Hombre debe padecer», repetía una y otra vez. ¿Qué significaba esto para él? Y más aún, ¿qué implicaría para todos ellos? Mientras las gentes a su alrededor proseguían con su murmullo, Ana sintió que el tiempo se detenía. La presencia de Dios parecía envolverla, y comprendió que el propósito de la enseñanza no era solo conmover su corazón, sino también moldar su destino. Con cada palabra de Jesús, la expectativa se intensificaba. Sentía que esas enseñanzas marcaban el inicio de algo nuevo, algo trascendental. De repente, la multitud estalló en un alboroto.
Un grupo de fariseos se acercaban. Su actitud arrogante y su mirada desconfiada dejaban claro que el mensaje de Jesús incomodaba su autoridad. «¿Por qué dices que el Hijo del Hombre debe padecer?», uno de ellos gritó, buscando desafiar la verdad revelada. «La bendición de Dios es para quienes cumplen la ley». Ana, al escuchar esto, sintió que un nuevo poder la impulsaba. Sin pensar, se adelantó con determinación y le respondió: «No solo se trata de la ley, sino del corazón de Dios. El amor del Padre se revela en su Hijo. ¿No ven que a través del sacrificio se ofrecerá salvación para todos, no solo para vosotros, fariseos?» El aire se tornó eléctrico. Jesús la miró, sus ojos chispeando gratitud, mientras la multitud contenía la respiración, asombrados por el atrevimiento de Ana. Los fariseos, abrumados, comenzaron a murmurar entre ellos. Una chispa de esperanza se encendió en Ana. Algo estaba cambiando, y todo su ser anhelaba ser parte de ese propósito. Al caer la noche, Ana se refugió en su hogar, llena de fervor y propósito. Sobre su cama se arrodilló nuevamente, pero en vez de buscar respuestas, comenzó a clamar: «Señor, si es tu voluntad, manifiéstame el papel que debo desempeñar en este plan. Permite que mis manos y mi voz sean instrumentos en tus manos». En su oración recibió un susurro del cielo: «Sal de las sombras, Ana, tú serás la luz que iluminará a otros en esta oscuridad». Así, durante los siguientes días, Ana se dedicó a compartir las palabras de Jesús con fervor renovado. Cada rostro que tocaba, cada corazón que escuchaba su testimonio cambiaba, y el mensaje de Jesús comenzaba a entrelazarse en las vidas de quienes la rodeaban. La vida en la ciudad estaba cambiando. La esperanza se alzaba, y las gentes hablaban del nuevo pacto que Jesús ofrecía. Sin embargo, el eco del sacrificio inevitable pendía sobre ellos como una sombra. En cada rincón se gestaba una inquietud. Algunos la aceptaban, mientras otros se aferraban a sus creencias tradicionales. En el tercer día, el día que Jesús había mencionado, todo el pueblo estaba al borde. Ana se preparó para reunirse en la plaza, sintiendo que el aire estaba impregnado de una expectación hostil. Algunos opinaban que podría ser un día de calamidad, mientras otros hablaban de un cambio radical. Finalmente se abrió un silencio, y desde la distancia comenzaron a elevarse murmullos. «Los soldados han ido al sepulcro». Ana sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué significa esto? ¿Veremos un milagro o un duelo? De repente, un mensajero apareció, su rostro iluminado por una luz divina. «Él ha resucitado, el Señor ha vencido a la muerte». Las palabras resonaron como un trueno entre la multitud, y en ese instante Ana comprendió que el sacrificio de Jesús no era el final, sino el comienzo de la redención. Mientras celebraciones estallaban a su alrededor, Ana sabía que el plan soberano de Dios no solo había sido revelado al mundo, sino que había comenzado a tomar forma a través de ella. Todo lo que había orado se manifestaba ahora en vida. Es solo el principio, pensó, mientras los corazones vibraban al unísono. Su reino se acerca, y el sacrificio de Jesús traerá la restauración de toda la humanidad. La obra había comenzado, y Ana entendía que su viaje espiritual apenas empezaba. A medida que las noticias de la resurrección de Jesús se propagaban como el fuego en una pradera seca, la ciudad de Samaria se transformó en un hervidero de emociones y experiencias. Ana, con el corazón rebosante de alegría, entregaba su testimonio con fervor. «Él ha resucitado, nuestro Redentor vive», proclamaba, mientras muchos se unían a ella, formando una corriente de esperanza y fe que fluía a través de cada rincón de la comunidad. Mientras los días pasaban, Ana se dio cuenta de que no todo el mundo respondía con alegría. Entre la multitud, algunos aún se aferraban a la incredulidad. Un grupo de fariseos continuaba conspirando, y sus corazones estaban endurecidos contra lo que no podían comprender ni aceptar.
¿Cómo puede ser que este hombre, que fue crucificado, haya regresado a la vida?, murmuraban entre ellos, llenos de celos y temor a perder su influencia. Ana, sintiendo el peso de la resistencia, buscaba consuelo en la oración. Una tarde, mientras se retiraba a un lugar tranquilo, se arrodilló y suplicó: «Señor, ¿qué debo hacer frente a esta oposición? El pueblo necesita conocer tu verdad y experimentar tu amor». En ese instante sintió una luz intensa en su corazón, como si una sabiduría divina la invadiera. «No temas, porque he venido a dar vida en abundancia. La verdad será revelada y cada corazón debe estar preparado para la revelación». Con renovada determinación, Ana se reunió con su grupo de creyentes. «Debemos enfrentar la oposición con amor y claridad. No podemos permitir que la duda ahogue la verdad que hemos encontrado», instó. Sus compañeros, inspirados por su coraje, decidieron que era el momento de ir y compartir la historia de la resurrección en el templo, el mismo lugar donde se había gestado la incredulidad. Cuando llegaron, la atmósfera estaba cargada de tensión. Los líderes religiosos estaban reunidos, discutiendo entre ellos, y la mirada de desprecio se posó sobre Ana y sus amigos. Sin embargo, en lugar de retroceder, Ana se adelantó. «Escuchadme, hombres de Israel, no hemos venido a desafiarlos, sino a proclamar la verdad. El Mesías ha resucitado, Él ha vencido a la muerte y ahora ofrece salvación a todos los que creen». Las palabras de Ana cortaron el aire como espadas, resonando en los corazones de los presentes. Algunos comenzaron a murmurar, aceptando la posibilidad de lo que escuchaban. Pero todavía había oposición. Un líder fariseo, levantando su voz, gritó: «Este es un engaño. Debemos callar a esta mujer y a sus seguidores antes que desaten el caos en nuestras ciudades». Ana, sintiendo un torrente de valor en su interior, el mismo espíritu que había llenado su vida, susurrándole: «La verdad debe ser pronunciada». Con toda la audacia que poseía, replicó: «El caos ya ha reinado en nuestros corazones sin la luz de la verdad. Pero hoy les imploro, ¿por qué rechazan lo que podría liberarlos? Mirad lo que el Señor ha hecho. Él se levanta en medio de nosotros, no para frustrar la ley, sino para cumplirla». La multitud, dividida entre la duda y la fe, comenzaba a reaccionar. Algunos levantaban sus voces en alabanza, mientras otros opiniones en contra resurgían. Se estaba formando una tensión palpable, y Ana podía sentir que estaba en el umbral de un cambio significativo. En ese momento crucial, Jesús apareció en la puerta del templo con su presencia radiante, acompañado por una multitud de seguidores que lo rodeaban. Ana sintió que su corazón se aceleraba al ver al Maestro. Él había venido a respaldar la verdad que ella proclamaba. Jesús se volvió hacia la multitud y en voz alta dijo: «No clamen por lo que denominan rechazo, clamen por la salvación, porque donde están 2 o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Las palabras de Jesús tenían un peso extraordinario, y Ana sintió que todo peligro empezaba a desvanecerse. La reverencia llenó el lugar. Incluso los corazones más endurecidos se sintieron interpelados por su presencia. Los fariseos, aunque aún escépticos, se veían obligados a escuchar la proclamación del Mesías. Cuando terminó su enseñanza, sus ojos se encontraron con los de Ana, y una conexión divina se estableció entre ambos. Ana, sintiéndose empoderada, dirigió su mirada al pueblo y exclamó: «Hoy es el día de salvación. Aquellos que creen y se arrepienten recibirán el Espíritu Santo, y su vida será transformada. Este no es el final, sino el comienzo de una nueva era». La multitud comenzaba a entender. Ver a Jesús en su medio llenó a muchos de esperanza, y la fe empezó a florecer. Gritos de alegría resonaron en el aire, y Ana sintió que lo que había comenzado con su encuentro a la orilla del pozo se estaba expandiendo como un río, inundando la vida de aquellos que estaban listos para recibir la verdad. Pero en medio de esta celebración, la visión de Ana estaba más allá del presente. Un eco de advertencia susurraba en su interior.
La obra de Dios está en auge, pero vendrán pruebas. La realidad de la resistencia aparecía en su mente y sabía que la lucha por la verdad y la fe apenas comenzaba. Mientras ardía de fervor y confianza, el religioso de mayor rango, un fariseo llamado Saulo, avanzó hacia ella. Con mirada dura dijo: «Tus palabras pueden sembrar confusión entre el pueblo. ¿Por qué tanta pasión por este Jesús? La ley es suficiente». Pero Ana, llena de la verdad, solo pudo sonreír. La ley es solo el camino hacia el corazón de Dios, y hoy el amor está aquí para liberarnos del pecado que nos consume. «¿Cómo te atreves a afirmar tal cosa?», preguntó él, intentando desviar la atención de la multitud hacia su propia incredulidad. A medida que el desafío se intensificaba, Ana sintió que el poder de Dios fluía a través de ella. La voz del Espíritu la guiaba y a su lado los corazones ya convertidos vibraban con ánimo. Con un profundo suspiro afirmó: «Las palabras proféticas ahora florecen. En 3 días no solo resucitó un hombre, será el inicio de la resurrección de muchos». Este es el plan soberano de Dios, y cada uno de ustedes será parte de esta historia gloriosa. En ese instante, un silencio reverente cubrió el lugar. Todos se quedaron mirando al cielo, esperando la revelación que vendría con la promesa que Ana proclamaba. La confrontación no era solo entre ella y los fariseos, sino entre la luz y la oscuridad, entre la esperanza y el temor. ¿Qué haría Dios a continuación en su plan divino? La expectativa intensa no solo llenaba su corazón, sino que avivaba sus almas, mientras la historia de su salvación comenzaba a desatarse ante sus ojos.